Deja de seguir todos esos consejos para ordenar tu vida. Te lo digo yo, Paula Mendoza, coach en organización. Y sé que muchos de esos consejos probablemente te los haya dado incluso yo, ¿ya? A través de mis redes sociales, de mis talleres, de los cursos, de los retos, de las clases gratuitas. Pero ¿a qué voy con esto? No es que los dejes de ver o que los dejes de hacer. Lo que me refiero es que eso no es suficiente. De que si realmente quieres hacer un cambio real en la forma de ver tu vida, tu día a día, tienes que hacer una transformación desde adentro. Porque no es lo mismo llegar y cambiar el envoltorio de un caramelo que tienes guardado hace años para que se vea más bonito, que realmente cambiar su contenido que ya está viejo, vencido, añejo. Y algo importante que me permitió hacer ese clic ya de forma más profunda fue el reto de 21 días de soltar el 2025 que hice durante el mes de diciembre con varias mujeres que se unieron a este reto, que estuvo realmente transformador y revelador no solamente para mí, sino que para ellas también. Donde muchas se dieron cuenta que no solamente era mover los objetos, las cosas del lugar, depurar, que ahí está la clave entre ordenar, la diferencia entre ordenar y organizar, ¿cierto? Depurar, porque siempre hay cosas que están de más, que en algún momento guardaste por si acaso las ibas a necesitar, pero finalmente te das cuenta que pasaron meses o incluso años sin moverlas de ahí. Entonces, cuando haces esa depuración de forma consciente y logras soltar eso que tenías guardado por algún apego emocional o un por si acaso lo vayas a necesitar, es ahí cuando comienza también la transformación interna. Y muchas de ellas, de las chicas, sin que yo les comentara nada, se fueron dando cuenta de cómo ellas, al hacer ese proceso, fueron impactando a las personas con las que convivían alrededor. Se fueron sumando hijos, hermanos, parejas, esposos. Y así también se fueron dando cuenta que era más allá de mover las cosas del lugar y de vivir con menos objetos a su alrededor, sino que también se removieron emociones, ¿ya? Aparecieron recuerdos que pudieron cerrar ciclos también, pudieron soltar energías. Se dieron cuenta que soltando los objetos que tenían guardados por alguien a lo mejor que le tienen afecto y que ya no pertenecía a esa vida, no lo iban a olvidar. Que finalmente los recuerdos, la memoria está aquí, no están las cosas. Y así muchas otras revelaciones más. Así como también hubo algunas chicas que dijeron, es que no tuve tiempo de hacer todo el reto, eran 21 días, también fue intenso. Y que comentaron que en enero iban a empezar, de que iban a guardar los consejos y que en enero iban a empezar sí o sí con el reto. Ya estamos comenzando enero. Cuéntame, ¿empezaste realmente con los consejos? ¿Con los 21 días de soltar? Porque si no lo hiciste en el flow del grupo, del acompañamiento, en el día a día, entonces, ¿quién dice que lo vas a hacer después, cuando estés sola? Cuando existan más excusas en el camino para no realizarlo. Por eso te digo, no sigas los consejos, porque no son suficientes. Si tú quieres hacer un cambio real, tienes que comenzar a ver el origen de por qué hasta el día de hoy todavía no logras ese nivel de orden y organización, a lo mejor en tu rutina, en tu día, en tus hábitos, en tus espacios, que tanto deseas, que tanto anhelas, pero que todavía no lo logras por mucho consejo que sigas. Y déjame contarte algo. Yo por muchos años, por mucho tiempo, me atrevo a decir que por más de 20 años, pensé que tenía todo bajo control, porque el orden y la organización siempre me ha acompañado. Ha sido un hábito inculcado, autoinculcado diría yo, porque no es que en mi familia fuese todo estructurado ni estuviera todo en su lugar, sino que fue algo que fui sumando y fui dándome cuenta de los beneficios que eso me iba trayendo y que no me arrepiento para nada. Pero sí, estos últimos 5 años me atrevo a decir, me he ido dando cuenta de que la forma en la que lo estaba abordando no era la mejor,
no era la más sana, por así decirlo. Porque en el fondo la organización y el orden lo estaba usando como una herramienta, como una forma de sentir que mi vida la tenía bajo control, logrando una falsa sensación de seguridad. Pero finalmente me doy cuenta de que esa seguridad la estaba utilizando para poder vivir en paz, pero que en el fondo no tenía el control sobre mi tiempo, sobre mis decisiones, incluso me atrevo a decir sobre mis espacios. ¿Para qué decir sobre mis prioridades? ¿Y por qué llegué a eso? Después de trabajarlo por mucho tiempo, puedo llegar ya más profundo y darme cuenta de que hay una serie de miedos detrás, ¿ya? Miedo al rechazo, miedo a poner límites, a decir que no y que me pusieran una mala cara, de que me dejaran fuera del grupo, de no pertenecer. Miedo a la crítica. Pero ¿y qué pasa cuando uno pone límites y empiezas a priorizarte? Cuando eso que sientes aquí realmente lo escuchas y dejas de responder con la mente, sino que respondes con el corazón. ¿Qué pasa? Vas a pasar seguramente por una mala cara, te van a rechazar, te pueden decir cosas de lo peor, pero en el fondo decidiste con lo que a ti te resonaba realmente, no con el miedo, sino que con la verdad, con tu verdad. Y eso te da libertad, eso te empodera. Y es increíble cómo es algo que se va trabajando con el tiempo, pero que te permite transformar y me permitió transformar a mí la forma en que estaba abordando el orden y la organización. Ya no desde la exigencia, ya no lo veo desde el perfeccionismo, que, como te lo he dicho en otras ocasiones, la perfección no existe, entonces finalmente te termina enfermando porque nunca está bien, nunca está bien. Te termina sobreexigiéndote en distintas áreas de tu vida. Terminas entregando mucho a los demás y dejándote a ti para el final. Finalmente, mi agenda, aunque no estaba en el papel, pero estaba aquí, mi agenda era dar mucho en el trabajo, a mi pareja, a mi familia, me atrevo a decir incluso a mis hijos. ¿Y yo cuándo? Para cuando hubiera tiempo. Después finalmente empecé a utilizar agenda, a planificar, a incluir tiempos para mí, pero que así todo no eran la prioridad. Entonces, como no eran prioridad, los podía postergar un día, 2 días, 3 días. Y finalmente, haciendo ese ejercicio, me di cuenta de que mis prioridades eran un desastre, de que estaba priorizando cosas que no eran realmente importantes, de que estaba llevando a cabo una rutina para cumplirle al resto, a todos menos a mí, de que finalmente caí en un ciclo del hacer, del cumplir, del hacer todo eso que me decían que tenía que ir sumando a mi día, nuevos hábitos por mi salud, por mi bienestar. Y finalmente me fui sumando de nuevas tareas que me decían que era para mi bienestar, pero que me fueron quemando, que me fueron agotando y que ya perdieron total sentido. Porque por más que yo supiese que esas actividades eran para mi bienestar, no lo estaba haciendo para mi bienestar, sino que lo estaba haciendo por cumplir, por hacer ese check, porque me decían de que eran buenas para mí, por ende no ponía el límite de decir, no, ¿sabes qué? No puedo con tanto. No, ¿sabes qué? Esta realmente no me resuena, así es que no la voy a hacer. Finalmente fue un periodo de prueba y error, que muchas veces es necesario para poder finalmente encontrar el camino. Y no voy a decir que el aprendizaje termina, siempre uno está aprendiendo, pero tú ves si el camino lo haces largo y engorroso
o lo puedes hacer un poco más simple y directo. Y algo que escucho seguido en mis alumnas es que no logran encontrar en su agenda tiempo para ellas, porque entre tanto hacer y cumplir no les da la energía ni las horas del día para poder hacer eso que tanto desean. Que no son cosas difíciles de hacer, ni imposibles, pero que finalmente en las exigencias de la sociedad no entran dentro de su rutina. Porque la energía finalmente se les va en dar al resto, en cumplir. Y cuando quieren dedicar finalmente un tiempo para ellas, ya no está la energía, ya no está el ánimo, y eso finalmente lleva a que le pierdas el sabor a tus días, que le pierdas el sentido a tu vida, que te sumerjas en el hacer y en el cumplir, en una rutina modo automático, ¿ya? Terminas en el piloto automático, como dicen, y le pierdes el sentido al vivir. Insisto, te he compartido consejos valiosísimos. Y sé que más de alguna de ustedes con todos esos consejos, cuando realmente los realizan y los hacen a conciencia, han logrado también un proceso de transformación personal. Pero muchas de ustedes y la mayoría, sé que no. Que se quedan con ese tips que ni siquiera logran llevar a cabo porque no encuentran el tiempo para hacerlo. ¿Y por qué? Porque necesitas hacer una transformación mucho más interna y real. Y da miedo, lo sé, muchas veces dar ese paso, porque es cómodo pertenecer y cumplir con lo que la sociedad espera de ti. Pero si no partes tú por elegirte, por superar ese miedo y por empezar a poner límites de lo que sí quieres hacer y lo que ya no te resuena, entonces alguien más está controlando tu día, tu tiempo, tu energía. Y si no eres capaz de elegirte a ti, por mucho consejo que sigas, puede que no logres hacer un cambio real y seguirá siendo todo igual. Vamos, que no te dé miedo incomodar. Así es que te invito a que caminemos juntas durante este proceso de transformación personal. ¿Qué mejor que llevar a cabo este camino acompañada? Te cuento que durante este mes de enero abrí 2 cupos para mi programa de acompañamiento. Así que si quieres más información, ingresa al link que está en mi perfil de Instagram.